Muy buenas tardes con todos los que se van integrando a la clase. Voy a dar 5 minutos de tiempo de espera y de acceso a los cadetes que se vayan integrando. A partir de los 5 minutos ya no voy a dejar o ya no voy a permitir el acceso a nadie más. Lógicamente que luego los cadetes que no pudieron ingresar a tiempo y los que no pudieron ingresar, luego van a poder visualizar la grabación del video, no hay ningún inconveniente. Sí, entonces para que no haya cortes o interrupciones del hilo de la clase, solamente hasta 5 minutos iniciada voy a permitir el acceso, luego ya no. Entonces voy a seguir admitiendo. Los estudiantes que no tengan identificación, es decir, no esté identificado con nombre y apellido y yo verifique que pertenezca al curso, no le voy a permitir el acceso a la clase, ¿sí? Son disposiciones y ustedes sabían las reglas que están enviadas de acuerdo al documento que se les envió a través de coordinación. Entonces, el estudiante que está identificado simplemente será admitido y el estudiante que no tenga identificación, por ejemplo, tengo algunos usuarios que quieren entrar con números o con apodos o nombres ficticios, esos estudiantes no van a ser permitidos el acceso. Falta 1 minuto para poder iniciar. Bueno, vamos a iniciar la clase. Esta clase no va a ser muy extensa, ¿sí? Porque en este tema ya vamos a trabajar en este día con las recomendaciones del proyecto de investigación, de la encuesta que aplicaron ustedes. Les doy la cordial bienvenida a todos los que se han unido a esta clase y los que no han podido hacerlo, pues bueno, de pronto habrá alguna razón. Podrá ya luego ver o visualizar el video de esta grabación. Les agradezco mucho a los que se han conectado a tiempo y han estado puntuales y vamos a iniciar. Voy a compartirles la pantalla para poder recordar sobre un taller que ya ustedes realizaron en cuanto al tema de las recomendaciones que se deben realizar luego de haber aplicado una encuesta. Seguimos trabajando con el tema de la encuesta que habían ustedes aplicado. Entonces vamos a recordar brevemente lo que son las recomendaciones, cómo se desarrollan las recomendaciones y luego vamos a trabajar con los ejemplos de cómo hacer la recomendación ya en la tabulación de los resultados de la encuesta que ustedes aplicaron. Muy bien. Entonces ahí yo tengo el documento que yo les había enviado ya hace algunas semanas con la lectura en cuanto a lo que son las conclusiones y lo que son las recomendaciones. La semana anterior o hace más o menos unos 10 días ustedes trabajaron con lo que eran las conclusiones. Las conclusiones simplemente son un resumen de lo que se obtuvo al tabular los resultados de la investigación. Ahorita voy a leerles rápidamente, a pesar que usted también tiene el documento de lo que son las recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones van de la mano, son un ítem que van de la mano con las conclusiones. En un trabajo de investigación, al momento de aplicar una de las técnicas, en este caso la encuesta, siempre se acompaña con las conclusiones de los resultados obtenidos y las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones van de la mano de las conclusiones, ¿sí? Muchas veces los investigadores suelen redactarlas unidas, conclusión y recomendación,
pero lo más factible o lo recomendable o lo que yo les puedo decir o enseñar es que se las debe hacer por separado. Las conclusiones son unas y las recomendaciones son otras, ¿sí? En las recomendaciones del investigador condensa las sugerencias que se originaron en el proceso de la aplicación de la encuesta, ¿sí? Entonces, son básicamente las recomendaciones son las sugerencias que hace el investigador de los resultados que obtuvo en esa encuesta, ¿sí? Entonces, tienen algunas características las recomendaciones. Una de las características es que tienen que dejar abierta la posibilidad para que se puedan realizar siguientes estudios. Probablemente como la encuesta que ustedes desarrollaron tenía temas que tienen que ver con la enfermedad que estamos ahorita atravesando a nivel mundial, muy probablemente investigadores van a desarrollar investigaciones en cuanto a este tema, ¿sí? Entonces, ustedes al realizar este trabajo, estas actividades, lógicamente podrían subir a internet y una persona, cualquier investigador que esté realizando un proyecto podría, ¿sí? Tomar sus resultados o lo que ustedes subieron al internet, en este caso se podría decir, ¿no es cierto? Entonces serviría como fuente de información para un investigador o para que un investigador tenga también como referencia. Entonces, siempre se deja abierta la posibilidad para que se siga avanzando en ese tema, ¿no? Dependiendo de la encuesta realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora, ¿sí? En el ámbito académico. Se pueden mencionar, no se pueden decir, yo recomiendo que se realice esto, yo recomiendo que se pueda desarrollar aquello. Entonces, también se puede realizar en este punto del trabajo. En el caso de que el estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, es importante siempre incluir en las recomendaciones una o varias propuestas. Entonces, esto se aplica básicamente en las empresas, ¿sí? Cuando un investigador está desarrollando una encuesta o un trabajo de investigación en un producto determinado, ¿sí? Entonces, generalmente en las conclusiones plantea una propuesta enfocada a mejorar ese problema que visualizó o lo que haya encontrado a partir de los resultados de la encuesta. ¿Sí? A ver, cadete Arequipa, tenga la bondad, siéntese bien, por favor, enfóquese bien ya, eso, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, las recomendaciones también, al ser una herramienta que va a la par a las conclusiones, es muy importante que también tengan de pronto el mismo espacio de resumen. Si bien es cierto, en las conclusiones les había yo recomendado que sea más o menos una cosa de 3 o 4 líneas, que puede ser ya un párrafo, en las recomendaciones debe ser igual, ¿sí? En las recomendaciones debe ser igual. Entonces, es muy importante también no excederse demasiado. Hay muchas personas que con tal de llenar no sé, la hoja, se extienden demasiado en una recomendación, entonces eso tampoco es dable. Lo importante es ser simple, directo, hacer la propuesta, hacer la recomendación y nada más. No irse por las ramas, sino ser más directo. Muy bien, eso en cuanto a lo que son las recomendaciones. ¿Sí? Si bien las conclusiones son para medir los porcentajes, analizar las respuestas que obtuvimos en la aplicación de la encuesta, las recomendaciones, en cambio, ya son para plantear ya ideas de cómo mejorar, ¿sí? Bien dicen que las personas no solamente debemos estar buscando la problemática o no solamente debemos estar enfocados en mirar los errores, sino que nosotros, todas las personas en general, debemos ser propositivos. A eso se refiere esto, ¿no? Cada problema tiene una conclusión, pero también hay que sugerir una recomendación, dar una recomendación y que esto tiene que ser positivo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora voy a compartirles el otro documento en donde está el taller que venimos desarrollando. Ya.
Aquí está el documento, ¿sí? Este es el documento que yo tengo de ejemplo para trabajar y que ustedes tienen también de su encuesta aplicada, tabulada y con la conclusión que ya me hicieron llegar. La mayoría ya me enviaron el trabajo desarrollado. Entonces, sobre este mismo trabajo, sobre esta misma encuesta, sobre estos mismos resultados, vamos a ahora complementar con las recomendaciones, ¿sí? Entonces, voy a tomar como ejemplo la primera pregunta de la encuesta que yo les di el ejemplo. Tomarán en cuenta que eran 5 preguntas, ¿no? Entonces, obviamente deben haber 5 tabulaciones y 5 conclusiones. Ahorita vamos a tomar como ejemplo la primera pregunta del trabajo que yo les había dado, que yo les había enviado como ejemplo, para que ustedes se puedan guiar. Entonces, tengo aquí la primera pregunta de la encuesta que yo les di. Decía, cuando un miembro de su familia sale de su hogar en estos momentos, lo hace por, como era una pregunta cerrada, yo le doy las opciones: compra de alimentos y medicina, trabajo, paseo y deporte. En la aplicación, yo tengo aquí ya los resultados obtenidos. 3 personas votaron por la opción A, que era compra de alimentos y medicina. 2 personas votaron por la opción B, trabajo. Nadie votó por la opción C y nadie votó por la opción D. Total de encuestados, 5. Si lo trasladaba yo en porcentajes, tenía que cada voto equivalía al 20% de mi universo, de la población que yo encuesté. Entonces aquí decíamos que 3 era el 60%, 2 era el 20%, 60 más 20 equivalía al 100%, que son los 5 encuestados. Hasta ahí estaba bastante claro con la explicación anterior. Ahora bien, luego nosotros hicimos la conclusión, ¿sí?, sobre estos resultados que obtuvimos. Entonces, en la conclusión habíamos puesto, se concluye que el 60% de la población encuestada sale de casa para comprar alimentos y medicina. El 40% lo hace por trabajo, mientras que ningún miembro de la familia encuestada sale de casa por realizar algún deporte o de paseo. Esa es la conclusión de la pregunta número 1, ¿sí? Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar, y ustedes lógicamente de cada una de sus preguntas de la encuesta que aplicaron también llegaron a la conclusión. Tomen en cuenta que aquí yo tengo aproximadamente 3 líneas, ¿sí? Si yo le pongo y le hago en el cuaderno, me va a salir un párrafo, que eso es lo que se recomienda que tengamos cuando nosotros realizamos una conclusión. Ahora, sobre esta misma pregunta, vamos a hacer la recomendación. En este punto, ¿alguien tiene alguna duda? De pronto alguien no pudo redactar, tuvo dificultades en la redacción de las conclusiones de los resultados obtenidos de la encuesta. Por favor, puede desactivar el micrófono y darme a conocer la inquietud o la duda. Si nadie habla, quiere decir que todos entendieron. ¿Está claro? Voy a esperarles, qué sé yo, 5 segundos. Bueno, Dicen, dígame. usted dice que más o menos que te debía haber salido un párrafo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? A mí no me salieron un párrafo. En una me salió 4 y ahí en las otras sí me salieron nomás 3 líneas. Correcto, correcto. Mire, a mí me salió también aquí en la computadora 3 líneas. Eso les comento. Si yo le traslado este texto a un cuaderno, me va a salir seguramente unas 5 líneas o 6 líneas. Lo importante es que sea concreto en cuanto a los porcentajes, ¿sí? Sea concreto. Por ejemplo, aquí tenemos, se concluye que el 60% de la población encuestada sale de casa para comprar alimentos y medicina. El 40% de la población lo hace por trabajo, mientras que ningún miembro de la familia encuestada sale de casa a realizar algún deporte o de paseo. Tomarán en cuenta esto también, chicos. En la redacción de la conclusión tienen que ser un poco coherente, ¿no? Tiene que ser, ¿qué les puedo decir? Bien estructurada, ¿sí? En eso también había por ahí uno que otro problema que por ejemplo, acá tenía
qué sé yo, el 60%, y en la conclusión me ponía, se concluye que el 50% de la población, entonces no había coherencia con los resultados obtenidos. En eso hay que cuidar bastante, hay que tener mucho cuidado de redactar la conclusión de una manera coherente, cuidando esos detalles, ¿no? Más allá de eso, no había ninguna novedad. ¿Alguien más que tenga una duda? Ya, gracias, Lice. Ya, señorita García. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita, a continuación de la conclusión, vamos a hacer la recomendación, ¿sí? Vamos a redactar la recomendación. Entonces, mire, con respecto a esta pregunta, ¿sí? Con respecto a esta pregunta y a los resultados que obtuvimos, la recomendación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería lo recomendable ante este resultado que yo obtuve en esta aplicación? ¿Cuál sería, qué sería lo recomendable? A ver, cadete Arequipa, ¿qué sería lo recomendable? Dígame nomás sin temor, no tengan miedo de expresar. Que, que está bien porque es muy recomendable solo salir para comprar alimentos y para salir al trabajo. Muy bien. Eso es lo que se podría recomendar, ¿no? Que continúe la familia saliendo solamente para lo necesario. Lo necesario es comprar alimentos, comprar medicina en el caso de que sea necesario, o si es que algún miembro de la familia tiene que salir por trabajar, ¿no? Entonces debería mantenerse lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que esa idea estructurarle de mejor manera para que me vaya quedando en el texto que yo voy a redactar, me quede de una manera elegante, se puede decir, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver eso en la redacción, que haya elegancia, decir lo mismo, pero más arregladito, más acomodado, más elegante, más formal, ¿sí? Entonces, claro, este resultado es ideal. O sea, de los 5 encuestados, 3 salen por alimentos, 2 salen por trabajo, lo ideal. Pero yo, en las encuestas que yo veía de algunos que me enviaban, si habían, por ejemplo, en algunas preguntas que me contestaban por decir algo, le voy a poner en este mismo ejemplo, que salían de paseo 2 o que uno salía por deporte. Entonces, ahí habría otra recomendación que hacer. En este caso de la pregunta que tenemos ahorita como ejemplo, lo recomendable es que se mantenga la misma situación, ¿no es cierto? Que se mantenga la familia saliendo solamente para lo estrictamente necesario en estos momentos. Entonces, ¿cómo podríamos iniciar la recomendación? A eso es lo que me voy para que ustedes se puedan guiar en cómo redactar la recomendación. Entonces, siempre se redacta en tercera persona, ¿no? Entonces, yo tengo que poner se recomienda. Nunca en un trabajo de investigación se redacta en primera persona, o sea, poner recomiendo o yo le sugiero, no, siempre se redacta en tercera persona, es decir, se recomienda a la familia encuestada, le vamos a acomodar esa redacción, se recomienda a la familia encuestada mantenerse en casa, coma, saliendo únicamente cuando sea estrictamente necesario. Para acomodarle un poquito más, vamos a ponerle coma. Es decir, para comprar alimentos, coma, medicina, y si es el caso que alguien deba salir por trabajo, deba salir por cuestiones de trabajo, también le voy a poner para que quede mejor la redacción, por cuestión de trabajo, lo haga. ¿Cómo? A ver, vamos a leer cómo me va quedando.
Se recomienda a la familia encuestada mantenerse en casa, saliendo únicamente cuando sea estrictamente necesario, es decir, para comprar alimentos, medicina y si es el caso que alguien deba salir por cuestión de trabajo, lo haga. Punto. Correcto, por acá está aportando alguien, el cadete Ceballos, lo haga tomando las medidas necesarias o las medidas de bioseguridad necesarias para precautelar la salud de los demás integrantes de la familia. Mire, entonces, lo que me decía el cadete Arequipa, cuando yo le decía, ¿qué le parece a usted? ¿Qué recomendaría? Él me decía, me parece bien y pienso que la familia encuestada está haciendo muy bien al no salir de casa, o decía, yo pienso que está bien, esos resultados están buenos. Le acomodamos, ¿sí? Le pusimos una redacción en la cual, miren ustedes, tengo yo aquí un párrafo, aproximadamente 4 líneas, ¿sí? En la cual yo redacté lo que queríamos decir, pero con términos bonitos, elegantes, agradables, coherentes, ¿sí? De acuerdo ya al nivel que ustedes tienen. Ustedes ya están en 11º de básica, ya pronto van a pasar a 1º de bachillerato, entonces el tema de su trabajo, de su redacción, ya debe ser más coherente, más selecto, más elegante, ¿sí? Entonces, mal haría en decir, se recomienda que sigan así. ¿Por qué? Porque lo ideal es que usted haga una redacción elegante, coherente, y que lo que quiso decir lo diga, pero de una manera más de acuerdo al nivel que usted ya está, ¿sí? Si yo le pido una recomendación a un niño de la escuelita, él me va a decir, yo digo que está bien, ya es correcto, pero ustedes ya deben ir desarrollando ese tipo de elementos ya en los cuales ustedes puedan redactar o hacer una redacción coherente, ¿sí? De acuerdo a su nivel ya. Entonces, mire cómo quedó. Tengo mi conclusión y tengo ya mi recomendación. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a cómo plantear la recomendación? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para esta semana? Para esta semana ustedes tienen que redactar 5 recomendaciones. Para cada una de las preguntas de su encuesta, que está tabulada con resultados y con conclusión, ustedes tienen que redactar ahora ya la recomendación, ¿sí? Siempre trate de iniciar con esto. Se recomienda, qué sé yo, dependiendo, todo depende del tema o de lo que usted obtuvo como resultados. Como yo le decía, supongamos que haya sido que todos los miembros de la familia salen por deporte, tendríamos que hacer otro tipo de recomendación, indicando a la familia que, bueno, que es necesario, que solo salga cuando sea necesario, bueno, etcétera, etcétera. Tendríamos que hacer otro tipo de recomendación. Ustedes tienen diferentes preguntas, todas, claro, van enfocadas al tema del coronavirus, pero es importante que al momento de hacer la recomendación haga una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos a la familia que siga adelante en lo que ha hecho, que está muy bien lo que ha hecho y que si lo hace o que si tiene que salir, lo haga siempre tomando las medidas necesarias de bioseguridad para precautelar la salud de la familia, tratando siempre de recomendar algo positivo. ¿Sí? Algo positivo de los resultados que obtuvimos. ¿Alguna duda, cadetes? Ya, entonces, el trabajo que ustedes tienen que desarrollar es lo siguiente, ¿no? Algunos me enviaron en archivo de Word, otros en su cuaderno. Lo que me interesa es que exista cada una de las recomendaciones para cada una de las conclusiones. Usted me va a decir de pronto, pero profe, yo ya tengo hecha mi encuesta, tengo tabulado y tengo hecha la conclusión y ya no tengo a dónde poner la recomendación. En una hojita a continuación, usted va a poner como título, recomendaciones, y entonces ahí me va a poner pregunta 1,
y usted me va a poner la recomendación, ¿sí? Porque yo tengo ya sus portafolios también digitales que los he ido realizando yo también, en donde ya puedo visualizar cuál era su pregunta. Entonces yo abro su portafolio y verifico cuál era la primera pregunta, cuál era su conclusión y compruebo con la recomendación. No hay ningún problema en hacer eso, ¿sí? No, de pronto no, habían algunos estudiantes que me habían repetido todo. Entonces en el cuaderno sí es un poco complicado. Solamente, si es que usted le tiene en Word, puede modificar el archivo. Pero si tienen el cuaderno, trate de solamente redactar las recomendaciones. Dígame. ¿Le podemos pegar un papelito debajo de la conclusión y le ponemos abajo la recomendación? Excelente sugerencia. Muchas gracias. Está muy bien. Sí, eso sería mejor, lo ideal. Un papelito para que vaya debajo. Perfecto. Gracias, Licen. Ya, muchísimas gracias. Bueno, espero que quede claro, como les decía al inicio, ¿no? Esta clase va a ser un poco más corta de lo normal, porque solamente era para indicarles el tema de las recomendaciones. Espero que esté bastante claro. Con todo, como esta clase es grabada, yo ya le descargo la clase y les subo también a Educay y al grupo de WhatsApp, para que si a alguien de pronto ya más luego se le olvida lo que le indiqué, pueda verificar nuevamente en el video. ¿Sí? Y si alguien tiene alguna duda o quiere intervenir, puede decirme en este momento qué sucede, qué no entiende o qué necesita que le explique para poderle decir ahorita. Cadete García, ¿no? ¿Ninguna duda? No, Licen, sí entendí. ¿Ya? ¿Sí está claro, Cadete Flores? Sí, Licen. Ya, muy bien. ¿Esto Bueno, va para el Educay? sí, ya este video como se está grabando, yo ya termino la clase, le descargo y más nochecita yo le subo al Educay ya el link para que puedan ver, o también en el grupo de WhatsApp, también si es que me permite la capacidad, le subo también, o si no el link para que ustedes puedan visualizar a través de mi cuenta de YouTube. Ya, Licen, gracias. Ya. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por este día. Espero que haya sido claro. Muchísimas gracias a ustedes por participar y a los que no, entiendo de que están poniendo mucha atención a lo que hemos visto hoy. Les agradezco por la presencia, les agradezco por la puntualidad también y me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde y noche ya, que me ha tocado un poquito tarde la clase. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Gracias, Licen, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Hasta la chicos. próxima.